Nos encontramos el día de hoy con el profesor José Salazar Ferro, que realmente es un personaje que su trayectoria es completamente fundamental para poder entender no solamente la historia de la arquitectura, sino la base que es la historia del urbanismo. Entonces, profe, bienvenido a este espacio. Y quería justamente empezar esta pequeña entrevista comentando un poco también sobre la trayectoria, un poco los reconocimientos que ha tenido el profe. No solamente es arquitecto egresado de la Universidad de los Andes, sino también tuvo un posgrado en la Universidad de París de Ciencias Sociales, es profesor también de la Universidad Nacional de acá, la maestría de urbanismo, y una de las contribuciones claves del profesor ha sido una de las más importantes, creo yo, que fue director técnico del primer plan de ordenamiento territorial del Port de Bogotá. Entonces, quiero que nos comente un poco sobre eso y más a profundidad cuáles fueron como estos principales desafíos para liderar justamente la formulación del primer Port de Bogotá. Hijo, no es tan fácil contestarle porque fueron muchísimos. Pero digamos que lo que ha pasado, lo que pasó es que yo había estado en la formulación de la ley, en la primera parte, que lo habían encargado con otras personas de allí. La primera parte de la formulación de la ley que después se convirtió en el 1988, al final fue otro grupo completamente distinto. Nosotros estuvimos ahí solamente los primeros 2 años y después otros personas nuevos. Pero en esos 3 años hicimos toda una reflexión sobre el urbanismo y sobre cómo estaba el urbanismo en Colombia y cómo en Colombia se había perdido, pues, digamos, parte importante de lo que era la esencia del urbanismo, que era todo el manejo de la ciudad urbana y muchísimas otras cosas, todo de la ciudad urbana y del Estado como el gran productor. Y entonces, pues en esa oportunidad tuvimos la fortuna, yo no sé, por lo menos la casualidad de tener una cooperación con los españoles y con ellos y con personal europeos que nos llevaron a plantear pues un esquema, digamos, muy parecido al que tiene hoy en España, que tiene todo el tema de pago y todo el tema de y etcétera. Ese tipo de temas que fueron importantes, digamos, en la ley y que después, digamos, nos tocó concretar en el plan de desarrollo de Bogotá. Entonces, el gran desafío era que habíamos participado en la ley y que había que hacer el plan de esa ley. Y es difícil. No fue fácil, pero no fue muy difícil porque es secretario. Llegamos a un desarrollo muy complejo, que es una administración digital que es dificilísima de manejar. Y yo creo que para nosotros, en la parte de post, es mucho más difícil manejar la administración y su identidad que el propio sector privado. En retrospectiva, habrían decisiones tomadas justamente en este podcast que podrían reconsiderarse hoy en día. Claramente hay que tener en cuenta justamente el contexto ahorita, que creo que hay muchos más desafíos. Pero sí, que podría, digamos, traerse un poco. Digamos, yo creo que hoy en día la situación es muy diferente porque pues, el desarrollo de la región metropolitana, bueno, pues, cambia radicalmente las situaciones que se dan dentro de la ciudad. Pero yo creo que gran parte de esos temas, digamos, fueron tratados en investigaciones y en temas que hicimos antes del POT, pero que desafortunadamente la ley, cuando la aprobaron, es una ley municipalista que no permite el planteamiento sobre una zona regional, o lo permite, pero cuando están ya creadas, entonces metropolitanas, como Medellín. Ya, pero ciudades como Bogotá y Cali, que no tienen áreas metropolitanas, tienen grandes dificultades para planear el territorio. Creo que eso sería una parte fundamental. El profe como docente, ¿qué competencias podría considerar usted que serían esenciales para los futuros urbanistas? Yo creo que el urbanismo en Colombia, digamos, ha tomado un camino un poco tortuoso y difícil, y creo que hoy en día pues hay que volverlo a enderezar. Eso fue algo de lo que nos pasó, digamos, cuando fundamos la maestría de urbanismo, que era tratar de crear una escuela de urbanismo en el país. Y creo que, digamos, pues hoy en día con estudiantes que han pasado por la universidad, pues, hay una cierta escuela. Lo que pasa es que ahora el urbanismo, en ese momento el urbanismo a nadie le interesaba, y ahora le interesa a todo el mundo.
Y entonces todo el mundo habla de los POTS, el alcalde, el otro, y realmente esos POTS se han vuelto un instrumento muy político, muy poco interesado en el manejo real de las cosas. Y lo que nosotros tratábamos siempre era de irse hacia el manejo real de las cosas. Por ejemplo, el manejo zonal, el manejo de las UPZ. Ahora eliminaron las UPZ porque sí, para crear una cosa que llaman las PLs, porque son más cercanas. Que, sí, todos lo están haciendo desde el nivel nacional o desde el nivel, digamos, central. Entonces, esas son las cosas que habría que ir modificando, digamos, cómo se manejan las escalas, cómo se manejan y cómo se entra en contacto con las comunidades. Porque es que ese afán de participación que tienen, digamos, hoy en día, pues está bien, pero la verdad es que no hay participación. Las comunidades les cuentan cosas, y entonces, que una comunidad le cuente cómo va a ser el pueblo de Bogotá, pues eso no quiere decir nada. La comunidad no tiene por qué entender eso, entonces no se ha pensado ni se ha planteado. Y finalmente, para cerrar, quería preguntarle si pudiera transmitir un mensaje de pronto a nosotros como futuros urbanistas. No, yo creo que el urbanista, digamos, en principio el urbanismo es algo que se hace desde el Estado. Y el urbanismo hay que enriquecerlo enormemente porque es una disciplina que tiene que ver con muchísimas cosas. Y entonces este enriquecimiento del urbanismo es difícil, porque no es algo muy rentable, digamos, no es fácil hacer. Y la universidad tiene una gran responsabilidad, pero la universidad, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura tiene enormes dificultades para entender que el urbanismo es importante. Entonces, es difícil y seguirá siendo difícil hacerlo, pero pues yo creo que hay que hacerlo. Entonces, yo quería agradecerle no solamente por este espacio, sino por su trayectoria. Realmente, los que hemos tenido la posibilidad de estar con el profe en unas clases impresionante lo que uno puede llegar a aprender. Entonces, de antemano y de parte de todos, muchísimas gracias.